Mi nombre es Valeria Adrián y hoy les vengo a hablar un poco de la evolución histórica de la industria petrolera en Venezuela. Hallazgo petrolero en Venezuela. El 12 de abril de 1875 se produce el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en las haciendas de Alquitrana, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido, quien formó la primera compañía petrolera venezolana que se dedicó a la explotación industrialmente al petróleo. La producción de la alquitrana, aunque escasa, fue el primer paso para la industrialización petrolera venezolana. Este hecho dio lugar a que en 1878 se estableciera la Compañía Minera Petrolera del Táchira para explotar esos yacimientos cedidos en concesión en un área de 100 hectáreas en Cerro Negro y la hacienda La Alquitrana cerca de la población de Rubio. Esa empresa en 1883 logró completar su primer pozo productor y pone en funcionamiento una rudimentaria refinería que estuvo produciendo queroseno y gasolina para abastecer la región hasta 1909, convirtiéndose en la primera empresa petrolera netamente venezolana. Instalación de las industrias petroleras en Venezuela. Fue creada por el decreto gubernamental durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, luego de las nacionalizaciones de las industrias petroleras, dando inicio a su operación el 1 de enero de 1976. Siguiendo a esto, uno de los procesos vitales de las industrias petroleras es la explotación, pues de él depende el hallazgo de hidrocarburos, gaseosos y no gaseosos. En el subsuelo, la exploración es la primera elaboración de cadena, es decir, nos ubicamos en aguas arriba del negocio, por lo cual se convierte de la base fundamental para Venezuela, de la base exitosa para PDVSA, que digo. Creaciones de la OPEP. Es las siglas que identifican las organizaciones de países exportadores de petróleo, una identidad fundada en 1960 que reúne a 12 países. La asociación fue creada con el objetivo de coordinar las políticas de sus integrantes refinados al petróleo, de modo tal que puede proteger sus intereses. En concreto, los 12 países que actualmente forman parte de la OPEP son los siguientes: Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Irak, Cuba, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. De todos ellos hay que destacar que actualmente el país que más produce es Arabia Saudita, que alcanza entre 9,5 y 10,5 millones de barriles diarios. A este le sigue Venezuela, Irán. Por el contrario, los que menos producen del grupo son Qatar y Libia. Nacionalizaciones del petróleo en Venezuela. Se le denomina nacionalización del petróleo al conjunto de políticas que ejecutan los gobiernos de los países con miras a desprivatizar las extracciones petroleras. Esta práctica está normalmente motivada por el hecho de que esta forma el Estado se reserva el derecho de explotar y obtener el control mayorista total de ganancias del concepto de explotaciones de recursos, que a menudo son para sus necesidades. Las industrias petroleras venezolanas fue nacionalizada el 1 de enero de 1976 durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Paro petrolero venezolano del año 2002. El paro petrolero de Venezuela del 2002 y 2003, llamado también Paro Nacional de Huelga General, consistió en una huelga o paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido contra el gobierno de Venezuela. Presidió por Hugo Chávez, que promovió principalmente por las organizaciones gremias, fedecámaras y secundarios de directivos y trabajadores de la nómina mayor de la presente empresa petrolera de Venezuela, PDVSA. Los partidos de oposición aglutinados en la colonización coordinadas a demócratas y el sindicatos
confesaron que los trabajadores de Venezuela y organizaciones fueron suspendidos, como Súmate a incluso medios de comunicación, que fueron uno de los motivos donde se inicia al pasar por encima de los meritocracias de las empresas cuando en el febrero del 2002 Hugo Chávez designa una nueva directiva dirigida por el economista de izquierda Gastón Parra Luzar, en reemplazar generalmente en el abril del 2002. En medio de la televisión, Hugo Chávez despidió a 7 altos funcionarios y amenazó con despedir a todos. Posteriormente entraría al lugar los sucesos de 11 de abril de ese año, que culminaron con el breve derrocamiento de Chávez, que duró menos de 48 horas. Situación actual de PDVSA. Al final de 1994, antes Hugo Chávez Frías llegara a la presidencia de Venezuela, de PDVSA, el petróleo estatal, según siendo el más importante del mundo, con una producción de cerca de 3 millones de barriles diarios, competentes con la poderosa compañía Saudi Aramco, y era más relevante que el gigante como ExxonMobil y Royal Dutch, según un informe del petróleo. Hoy en día, PDVSA acrónicamente queda en el nombre solamente y desgastada su infraestructura. Según el Ministerio de Petróleo, Tarek Aizami, Venezuela produjo en promedio unos 400.000 barriles diarios en el 2020, niveles de la década de 1930. Perspectiva futura de PDVSA. En el encuentro para la futura perspectiva se dijo que la perspectiva política y la estratégica permitirá formar a la Cámara Juvenil que hoy laboran las industrias como conciencia plena de que ocuparán los puestos gerenciales de futuro con pleno conocimiento integral. Así lo dio a conocer Joan Carmona, coordinador nacional. Para alcanzar tal objetivo, en el encuentro se dictaron potenciales magistrales en material de productos petroleros a cargo de Brian Vilax, asistente técnico de la Vicepresidencia de Explotación y Producción. De producción gasífera, dictado por Juan Santana, vicepresidente de gas, y de producción petroquímica, liderazgo por Rafael Talleres y presidentes de Pequeví, donde dictaron todo esto. Gracias.